volvimos. Good morning Doral, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente querida? Gracias por reconectarse con nosotros aquí en esta segunda parte de Good Morning Doral Magazine. Pero les cuento que vamos a seguir hablando de temas de actualidad y temas que nos competen a nosotros aquí localmente, especialmente a los doralinos. El tema de Covanta, de esta planta que sufrió este incendio en febrero pasado y donde la planta quedó inoperable, pero ahora con las posibilidades, de acuerdo como han dicho comisionados, que se pueda reconstruir la planta ahí mismo en ese lugar. Y pues obviamente los residentes activistas están muy molestos y tomando medidas para que sus voces sean escuchadas y que eso no pase, que sea trasladada esta planta a otro lugar. Y para que nos hable más sobre el tema, tenemos conectado con nosotros vía Zoom a José Ramón Villalobos. José Ramón, periodista y periodista de aquí de Doral Voice, también de otros medios de comunicación de gran importancia, y que ha seguido muy de cerca, ¿no?, el paso a paso de todo lo que ha acontecido con el tema de la planta Covanta. Director del Diario El Venezolano en Colombia. Señora también, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, José Ramón, gracias por estar con nosotros. Estimados, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto nuevamente, la verdad, compartir con ustedes, mis queridísimos colegas de Good Morning Doral. Así que bueno, para mí un gusto y un placer estar llevándoles información y sobre todo lo que tú comentabas, Natalia, a propósito de la situación que todavía no se sabe, el futuro, es la pregunta, ¿cuál es el futuro de la planta de Covanta Energy de la avenida 97? Pero antes de justamente darles el reporte, mi queridísima Nati y Sergio, quiero celebrar que Argentina, Colombia y Venezuela estamos unidos en este maravilloso reporte. Caramba, maravilloso, de verdad tenés razón, de verdad, maravilloso. Sí. Qué bueno, qué bueno. Igual te saludamos con mucho cariño, José Ramón. Gracias. Y cuéntanos un poco de cómo se ha unido la comunidad precisamente para poder hacer que escuchen sus voces de protesta, porque es una planta que está muy cerca de las residencias y no solamente es por el olor, pero también el peligro que esto representa para la salud de los residentes, de niños que viven aquí también. Así mismo es, Natalia, como tú lo has revelado y lo dijiste al principio de esta transmisión. ¿Qué está pasando? Como sabemos, la planta de Covanta de la avenida 97 del Doral se incendió y fueron, recordemos, los que estábamos aquí en el Doral, los doralinos, que fueron casi 3 semanas de fuego. Y se paralizó su operación a partir justamente de este evento, de manera que la planta está inoperativa. Ya va a tener unos 5 meses aproximadamente, casi 6 meses, que la planta de Covanta Energy no está operando. Es una planta importante que, de hecho, cuando yo hablo con voceros relacionados con este tema, siempre, Natalia y Sergio, me llaman la atención que siempre me hacen una corrección que quiero compartir con ustedes. Y me dice, José Ramón, recuerdo que esta es una planta incineradora. Es una planta incineradora que justamente está incinerando desechos y cenizas sólidos allí en Doral. Entonces, de manera que esta planta se paralizó y a partir de esto, la comisionada del condado de Miami-Dade ha hecho público un memorándum y allí se levantaron las alertas. ¿Por qué se levantaron las alertas? Porque en este memorándum, la alcaldesa del condado de Miami-Dade dice que una de las opciones y posibilidades es justamente la reconstrucción de la planta allí en el Doral. De manera que, voy de nuevo, ¿qué dijo ese memorándum? Y por eso se levantaron las alertas de todos los residentes. Dijeron que una de las opciones en la mesa es la reconstrucción, la reubicación, o justamente también podría ser, entre otras, la reconstrucción parcial, es decir, que allí se podrían procesar desechos, bien sea parciales o totales. Entonces, de manera que los residentes, a propósito de ese memorándum, como les digo, se levantan las alertas y crean el movimiento que ya tenía tiempo, que se llama Stop Covanta. Al escuchar esto y dice, bueno, señores, Stop Covanta, ahora parece que van a reconstruir la planta nuevamente del Doral y se empiezan a organizar nuevamente, porque además sí es importante precisar, mis queridos Sergio y Natalia, que esto no es la primera vez que la sociedad civil organizada en Doral está fijando una posición firme y contundente, porque como sabemos, ya esta situación de la planta de Covanta Energy, que como sabemos también
prácticamente es como nos decían, está en el patio trasero de nuestras casas. Tú lo decías, Natalia, está a apenas 150 metros de escuelas y residencias. Y la verdad les confieso que para mí fue muy conmovedor cuando me reuní con ellos el pasado viernes 21 de julio, allí frente a las oficinas del comisionado del Distrito 12, Juan Carlos Bermúdez, escuchar los testimonios, por ejemplo, de una madre, que eso va más allá, digamos, incluso de la instrumentalización política que algunos le están dando a este hecho, de qué va a pasar con la planta de Covanta. Y me decía que ella realmente estaba muy preocupada por la salud de sus hijos, porque ella vive muy, muy cerca de la planta. Entonces, ¿qué pasó? La alcaldesa dice esto, la comunidad organizada se dirigió el pasado viernes 21 a las oficinas del Distrito 12 de Juan Carlos Bermúdez y le entregaron oficialmente un documento firmado, de manera que formalizan su oposición, por decirlo así, y rechazo a esa reconstrucción. Allí estaba como vocero principal, que nosotros lo hemos tenido ahí en nuestra cabina, a Carlos Abarca, que es un vocero de este movimiento de Stop Covanta. César Abarca. Abarca, perdón. César Abarca. Abarca se llama, creo que es... César Abarca. Perdón, sí, César Abarca. Gracias, Natalia. César Abarca justamente me decía en esa transmisión, cuando yo lo entrevistaba, me decía que justamente ellos le estaban entregando esta carta, que además importante, el comisionado del Distrito 12 no estuvo presente. El señor Juan Carlos Bermúdez, que como sabemos, exalcalde del Doral, no estuvo presente, sí recibió a todo el movimiento que estuvo allí, aproximadamente unos 30 o 40 residentes reunidos en este movimiento de Stop Covanta. Le entregaron entonces esta carta firmada al comisionado Juan Carlos Bermúdez, exalcalde del Doral. Ahora, ¿qué decía esa carta? Nosotros lo transmitimos en un en vivo en ese momento y voy a leer textualmente. El señor César Abarca, el activista, decía: el comisionado Bermúdez no se ha manifestado todavía públicamente diciendo que apoya la no reconstrucción. Y por eso los Residentes Unidos estamos aquí en su oficina para recordarle al comisionado Bermúdez que él nos representa y que esta comunidad está a punto de ser condenada nuevamente por 5 o 10 años más a una cárcel ambiental donde los barrotes no son de acero, sino elementos contaminantes del ambiente. Eso nos dijo justamente allí en esa entrevista, porque yo tuve la oportunidad de acompañarlos con Doral Bosch y el venezolano. Unas palabras contundentes, sin duda alguna. Fue muy fuerte, Natalia. ¿Viste lo que, una especie de metáfora o de símil, pero que es muy real y muy peligroso nuevamente para nuestra comunidad aquí en la ciudad de Doral. Me llamó mucho la atención, José Ramón, lo que me decías al principio, de que te corrigen continuamente, de que esto no es un basurero, sino es una planta incineradora, como si ser una planta incineradora fuera mucho mejor, o tenemos nosotros que complacernos de que sea una planta incineradora y no un basurero. Explícame un poquito más por qué esa corrección y cuál sería la ventaja de que sea una planta incineradora sobre un basurero. Sí, Natalia, la verdad que interesante esto que estás apuntando, porque cuando yo hablo con los diferentes voceros y sobre todo activistas y ambientalistas, me dicen, o sea, incluso hay algunos, Natalia, ¿sabes qué me dicen? Ojo, ahí lo que hay es tecnología para procesar basura y desechos. Ahora, antes permíteme, Natalia, ya voy a darte los aportes en relación con eso. Sabes que cuando yo le pregunté a César, ¿por qué se oponen? Porque saben que Sergio y Natalia, llama la atención que de pronto pareciera que todo está concentrado, no, que un mal olor. No, que solamente es el mal olor, pero es súper importante que incluso hay evidencia científica. Esto no es un discurso de César Abarca, ni de toda la comunidad del Doral, ni de nosotros aquí en Good Morning Doral. Hay estudios que yo he estado leyendo, que de hecho el próximo jueves vamos a tener en Osvaldo Comenta a un ambientalista que, ¿saben qué, chicos? Estudió el impacto en la salud que tuvo las 3 semanas del incendio. Wow. Imagínense que uno de los riesgos que tiene la planta allí, además, es que puede volverse a incendiar. De hecho, se ha incendiado 5 veces a lo largo de toda su historia. Imagínense ese dato,
que yo lo traigo en este momento a la mesa de discusión, porque no solamente que se ha incendiado ahora en febrero de 2023, ya ha tenido en 5 ocasiones, porque allí sí voy a tu pregunta, que efectivamente allí hay unos procesos tecnológicos, allí hay una incineración de desechos, entre otros procesos que están allí, y efectivamente, de hecho, la connotación que le dan a las personas que me corrigen es para decirme, hey, imagínate el riesgo, que eso es una planta incineradora dentro de la comunidad. De manera que también hay un riesgo de seguridad, porque gracias a Dios, lo que pasó en febrero no pasó a mayores. Gracias a Dios, porque efectivamente, claro, como muy bien los reportes de la alcaldesa Cristi Fraga y Daniela Levin Cava y de todo el cuerpo de bomberos de Doral y del condado de Miami-Dade, actuaron en su momento. Pero uno de los riesgos, además de la salud y además de los riesgos ambientales, también está el riesgo de seguridad, de que podría volver a ocurrir otro incendio. De hecho, cuando yo le pregunté a Barca, yo le decía, pero la verdad, concrétame, ¿por qué ustedes se están oponiendo a esto? Miren la respuesta, chicos, que me dio. Me dijo, nos oponemos porque está ubicada a 150 metros de escuelas y residencias. Es un complejo de procesamiento de basura que está metido dentro de la comunidad y que en sus operaciones libera al aire grandes cantidades de contaminantes y tóxicos que afectan nuestra salud y nuestro bienestar. Esta batalla ya lleva años y la emprendemos la sociedad civil organizada, no solamente para quejarnos de un mal olor. Las cenizas que desprenden los desechos procesados causan afectaciones serias a nuestra salud. Eso está documentado. Entonces, imagínense todos estos argumentos que están exponiendo la organización de Stop Covanta, pero allí en esa planta, ¿saben qué he estado leyendo, chicos? Y está, por ejemplo, operando, importante, que Covanta Energy es una de las principales plantas de procesamiento de basura de todo Estados Unidos. De todo Estados Unidos. En todo Estados Unidos. De hecho, la empresa se llama Covanta Energy. De hecho, era muy interesante ver los históricos, porque hace un par de meses vinieron incluso alcaldes de otras ciudades del mundo a Doral para ver el ejemplo de cómo se procesa la basura, la tecnología que usa allí Covanta en esa planta de la avenida 97. Voy con datos. Entonces, Covanta Energy es una empresa procesadora que efectivamente tiene un contrato con el condado de Miami-Dade. También es muy importante precisar, estimados, que concretamente es un contrato entre el condado de Miami-Dade. O sea, de manera que legal y jurídicamente esto es un asunto entre el condado de Miami-Dade y la planta Covanta Energy, que tiene un contrato. Ahora, allí también, miren este elemento interesantísimo también. Hay dos, la verdad que lo voy a tomar con pinza, porque hubo un ambientalista, ¿saben qué me dijo? Que él creía en una de las lecturas que él daba, y es que esa planta estuviera imagínense que da un criterio de discriminación. Miren este dato, atento. Él me decía, hace 2 días, me decía, José Ramón, yo creo que otro factor también que está incidiendo en que esa planta se mantenga en una comunidad, tan cerca de la comunidad, en un parque de la comunidad, puede ser un criterio de discriminación. Ojo, eso lo está diciendo una fuente que de hecho la vamos a tener pronto en el programa de Osvaldo Comenta. ¿Por qué? Claro, esto es una planta que está en una comunidad, mira como dicen, con restricciones al inglés, es una comunidad hispana. Yo quiero creer naturalmente que eso no es uno de los criterios, pero yo lo que estoy poniendo aquí en la mesa es todas las variables que van más allá del mal olor, como les decía, todo lo que hay alrededor justamente de esta planta incineradora de basura, que además también, ya termino con esto, genera energía. Es decir, allí en esa planta de la avenida 97 es una planta que a través de su procesamiento tecnológico produce energía y comercializa energía. Hay algunos proveedores de energía en el condado de Miami-Dade que justamente son receptores y Covanta Energy, con la energía que produce allí, miren el fondo que yo tengo, con la energía que se produce allí le provee energía a algunas zonas del condado de Miami-Dade. Chicos. Ahora, te comento, José, ¿qué tiene que ver, por qué crees que el jefe de residuos, el que era de acá de Doral, que pertenecía a Miami-Dade, mira, te leo textualmente para no trabarme por las dudas.
Obviamente la nota dice que los proyectos residenciales y comerciales de Miami-Dade estarían en riesgo debido a la crisis de los basureros que tiene el condado. A esta problemática, esto hablando de esta nota que salió el 5 de julio, a esta problemática se le suma la renuncia del director de residuos sólidos. Y hablamos de Mike Fernández, quien era el jefe de residuos sólidos de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, quien habría firmado, obviamente el lunes creo que fue 4 de julio, la carta de renuncia a su cargo. En la misiva expuso este mismo director una serie de acciones que han aumentado la crisis de basurero en el condado, el cual, él mismo dice en su carta, que tiene el riesgo de quedarse sin los 5 años de capacidad de eliminación de desechos necesarios para aprobar futuros proyectos de viviendas. Imagínate. ¿Qué tenés con respecto a eso que decir? Bueno, porque ahora se frenó el tema del reciclado de residuos. Porque la gente dice, no, están quemando residuos, no es un basurero. Bueno, es como que la basura viniera empaquetada al vacío, que no hay olor, que dice, no, yo te la mando en un Ziploc, la basura, y de ahí la metes al incinerador. No es tan así. Claro, que vamos al mismo punto también de lo que te estaba comentando anteriormente. O sea, que ser una planta incineradora pareciera como que trajera más ventajas. Sí, y fuera positivo. Que no. Es algo positivo. No es un basurero, es una planta incineradora, pero una planta incineradora donde igual se despide un olor nauseabundo, del que ya estábamos, lamentablemente nos estábamos acostumbrando en la ciudad de Doral. Da pena hasta decirlo, ¿no? Ya nos estábamos acostumbrando que cada día a cierta hora ya tenía ese cierto olor. Pero además de eso, todo lo que representa en el ambiente, las partículas, organismos que están allí y que están ingresando en nuestro sistema de adultos y de niños también. Ahí es donde va mi punto y por eso lo quiero recalcar nuevamente, muy bien, José Ramón. Sí, así es, Natalia. Efectivamente, yo creo que alrededor y en el centro de lo que está ocurriendo con Covanta Energy, todavía hay mucha tela que cortar. Yo tengo la percepción, eso es una percepción mía, que justamente también en el condado de Miami-Dade, a propósito de la renuncia, como nos aportaba Sergio, de la renuncia del director de desechos del condado de Miami-Dade, hay una crisis de basura no reconocida. Y cuando yo digo crisis de basura no reconocida, lo digo en este sentido, porque naturalmente el 40% de la basura que se produce en el condado de Miami-Dade se procesaba en la planta de Covanta Energy que tenemos nosotros acá en el Doral. El 40%. El 40%. Eso es muchísimo. Naturalmente, cuando esta planta queda inooperativa desde el incendio de febrero 2023, obvio, ha tenido un impacto en todo lo que, vamos a llamarlo así, en todo la planificación que tenía este director a su mano, justamente, y de pronto se quedan sin la planta del Doral, y eso, naturalmente, esa basura se está procesando en otros centros, justamente de procesamiento de desechos, pero el impacto que tiene la planta, digamos, la paralización de la planta del Doral ha sido muy grande, de manera que se habla, en algunos voceros señalan que efectivamente hay una crisis de basura a partir de lo que está ocurriendo en el Doral, y por eso voy un poco hacia dónde va todo esto, y la pregunta que yo les decía, y tú, Natalia, te hacías una pregunta importante que yo también me la hacía, porque ese viernes 21 allí, con la comunidad organizada, expresando en un documento, imagínense ustedes, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, en Doral, una vida bien complicada, con los tiempos bien acotados, y abrir un espacio, redactar una carta, reunirte con tus vecinos, agarrar el carro, llegar hasta una autoridad, hasta un comisionado, para expresarle en una carta tu descontento y tu oposición de eso es admirable. Sí. La verdad que yo he tenido la oportunidad también de trabajar con iniciativas comunitarias, y no saben para mí el valor de ver a la comunidad allí de Doral, la madre del Doral que yo les decía, expresando su protesta, su oposición de manera pacífica, naturalmente todo muy civilizado, frente a las oficinas del condado, frente a las oficinas del comisionado del Distrito 12. Allí estaba ella junto a los vecinos, justamente, fijando una posición pública. ¿Por qué? Porque además, señores, les decía que ¿cuál es el futuro de esa planta? El 13 de septiembre, y aquí viene el deadline, el 13 de septiembre,
en el condado de Miami-Dade, los comisionados se van a reunir para justamente recibir todas las consideraciones, porque así sí debemos decir que están en estos momentos en la construcción de documentos, de informes, para tomar la decisión. La decisión no está tomada. Ojo, de hecho, por eso recuerdo cuando el señor César Abarca me decía, bueno, es que en el memorándum, y yo escuché a la alcaldesa del condado de Miami-Dade en una entrevista y una periodista le preguntaba, ¿es una de las opciones la reconstrucción? Sí, es una de las opciones. Es decir, voy de nuevo que hay otras. Entonces, ¿qué está pidiendo la comunidad allí? Además, que su voz sea escuchada. Ahora, la pregunta, chicos, Sergio y Natalia, es, la verdad, ¿se considerará la voz de la comunidad unida? O sea, ¿qué impacto va a tener que estos señores, miembros, activistas, madres y padres de aquí del Doral, se hayan recurrido, hayan abierto un espacio, ya hayan tramitado y gestionado desde la sociedad civil organizada una posición pública? Es una pregunta para el debate, porque entiendo también que no solamente el movimiento Stop Covanta, tuve también la oportunidad de conversar con unos jóvenes claro, muy sensibles al tema ambiental, que van a fijar una posición también y están como organizando incluso como una suerte como de obra de teatro para escenificar los riesgos que tiene la planta. Exactamente. Es que nos atañe a todos este tema, definitivamente. José Ramón Villalobos, nuevamente muchísimas gracias por haber hecho este aporte tan importante aquí en Good Morning Doral para entender mucho más lo que es esta problemática y la amenaza que supone que el condado esté considerando como una de las posibilidades reconstruir la planta Covanta. Nuevamente, gracias y feliz martes. Bueno, señores, la verdad que yo muy contento de haber estado en Good Morning Doral, haber compartido esta experiencia desde la reportería periodística que estamos desarrollando ahora en Doral Voz. Ya saben que estoy a la orden, chicos. Gracias. Y siempre estoy, contentísimo de conectarme con ustedes que son mis compañeros. Gracias. Muy amable. Gracias, José Ramón. Feliz día.